La traición en la Gran Vía, la heredera de la venganza. ¿Qué harías si el hombre que amas, el padre de tu hijo, te arrojara a la calle por un capricho más brillante? No con una nota de disculpa, sino con un cheque de miseria y la certeza de que para él era solo una mancha que debía borrar. En la élite financiera de Madrid, en los áticos de cristal que coronan el Paseo de la Castellana, el poder se mide en metros cuadrados y lealtad. Pero la lealtad de Jonathan Sterling, el magnate inmobiliario más implacable de la capital, tenía un precio, y ese precio lo pagó su prometida, Serafina, embarazada de 6 meses. Él la cambió por una aventura fugaz y un nuevo trofeo. Él la creyó una don nadie. Nunca se molestó en preguntar sobre su pasado, sobre el secreto que latía en su linaje. Él era un millonario hecho a sí mismo, pero ella estaba a punto de convertirse en algo totalmente distinto. La heredera de una fortuna tan vasta que podría comprar y vender su diminuto mundo 10 veces. Esta es la crónica de cómo la traición más profunda encendió el regreso más espectacular. Es la prueba de que el karma no es un mito. Es una cita ineludible. Y el ático asfixiante de la Castellana, el aire en el ático del piso 25 de la Torre Picasso, en el corazón del distrito financiero de Madrid, siempre se sentía estéril, reciclado y tenuemente perfumado con los difusores de jazmín blanco que Jonathan Sterling exigía. Serafina Hayes solía pensar que ese era el olor de la riqueza pura. Ahora, a sus 6 meses de embarazo, le olía a una mentira impecablemente diseñada. Cada aroma se había amplificado, y el jazmín resultaba empalagoso, casi sofocante. Se detuvo ante los ventanales de suelo a techo, su mano descansando protectoramente sobre el suave abultamiento de su vientre. Abajo, las luces frenéticas y diminutas de Madrid se difuminaban en un tapiz brillante que se extendía hasta la sierra. Era una vista valorada en 26 millones de euros, una vista que se suponía era el testimonio de su amor, su éxito, su vida perfecta en la cumbre. Jonathan era el arquitecto de esta vida, un titán del ladrillo que había ascendido desde un barrio humilde de Carabanchel hasta la cúspide del skyline madrileño. Era un hombre cincelado por la ambición sin límites. Cuando se conocieron, ella era una joven curadora de arte freelance con una debilidad por los pintores del siglo de oro, y él, una fuerza de la naturaleza encantadora e implacable que la vio no solo como pareja, sino como el toque final perfecto para su obra maestra. Él amaba su elegancia tranquila, su naturaleza dulce, y cómo lograba que su frío apartamento minimalista se sintiera como un hogar, o eso decía. Últimamente, el arquitecto pasaba más tiempo admirando otros edificios. Los indicios fueron pequeños al principio, ridículamente clichés. Noches de trabajo que se extendían hasta la madrugada. El rastro de un perfume desconocido, algo afilado y almizclado como el Coco Noir de Chanel, aferrándose a la solapa de su traje Brioni. La forma en que apartaba su teléfono de ella con un movimiento brusco y violento. Cuando le preguntaba, él recurría al arte de la manipulación amorosa perfecta. «Será cariño. Estás muy sensible. Son las hormonas del embarazo», decía, acariciándole el cabello. Pero su toque se sentía hueco y practicado. «Este nuevo proyecto en la zona de Asca es monstruoso. Lo estoy haciendo por nosotros, por nuestro hijo». Siempre regresaba a su hijo, el niño al que ya habían decidido llamar Leo. Era su carta ganadora, la manera perfecta de hacerla sentir culpable e irracional.
Y por un tiempo ella, le creyó. Quería creerle. Ella estaba decorando el cuarto del bebé con estrellas pintadas a mano, soñando con los primeros pasos de Leo sobre el mármol italiano. Mientras tanto, Jonathan desmantelaba metódicamente los cimientos de su mundo. La primera grieta concreta apareció un martes. Jonathan estaba en la ducha, su teléfono cargando sobre el tocador de mármol. Vibró incesantemente. Serafina miró. Su corazón, un tambor frenético en sus costillas. Nunca había violado su privacidad, orgullosa de su confianza. Pero la confianza era ahora un miembro fantasma. Con dedos temblorosos, lo tomó. La pantalla se iluminó con mensajes de una tal Chloe Salas. Chloe, lo de anoche fue una locura. Eres un dios. Chloe, no puedo dejar de pensar en ti. Esa suite del Ritz. ¡Guau! Chloe, mándame una foto de la gala de esta noche. Necesito ver a mi hombre apuesto vestido de gala. Chloe, no olvides la transferencia para la señal del nuevo loft, el que tiene las vistas que yo quería. Un nuevo loft, no el de ellos. Un loft. Las palabras nadaron ante sus ojos. No era solo un desliz, era una inversión. Estaba construyendo una vida paralela, mientras ella andaba en las ruinas de la antigua. El sonido de la ducha deteniéndose la trajo de vuelta. Dejó caer el teléfono en el mostrador como si quemara. Su mente era una vorágine de shock y claridad nauseabunda. Todas las piezas encajaron. Los viajes de negocios a Marbella, los cargos extravagantes en la tarjeta negra por joyas de Suárez que ella nunca recibió, el desinterés repentino en sentir la patada del bebé. Él salió del baño, la toalla colgando de sus caderas, irradiando la arrogancia casual de un hombre que se cree intocable. Le sonrió. Una sonrisa blanca, perfecta y depredadora. Buenos días, preciosa. Gran noche hoy. La gala de la Fundación Infantil. ¿Te sientes con fuerzas? Serafina lo miró de verdad. Lo vio por primera vez en meses. No vio al hombre que amaba, al padre de su hijo. Vio a un extraño apuesto, bien vestido, con un corazón de hielo y talento para la traición. El aroma a jazmín era abrumador. Sintió una punzada de náusea. No me siento bien, logró decir. Su voz un susurro frágil. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se endurecieron casi imperceptiblemente. ¡Qué lástima! Es importante que presentemos un frente unido. Mis mayores inversores estarán allí. ¿Sabes cómo funciona esto, Sera? Todo es imagen. Caminó hacia su vestidor, una boutique del tamaño de un estudio. Ponte el vestido azul marino de Pronovias. Es elegante y disimula bastante la tripa. Él no quería celebrar a su futuro hijo. Quería ocultarlo. Quería ocultarla a ella. En ese instante, Serafina entendió. Ya no era una socia. Era un accesorio. Y esa noche, en una gala para recaudar fondos para niños vulnerables, el padre de su propio hijo subiría al escenario a venderle al mundo una mentira hermosa y perfecta. Una mentira dentro de la cual ella ya no estaba dispuesta a vivir. La jaula dorada nunca se había sentido más pequeña, sus barrotes nunca más fríos. Supo, con una certeza aterradora, que su vida ya había terminado. La única pregunta era, ¿con qué brutalidad iba a derribarla a él? Reflexión rápida. Takdong Hansa. Si estuvieras en el lugar de Serafina, ¿habrías confrontado a Jonathan inmediatamente o habrías esperado el momento oportuno? Deja tu comentario abajo. 2. El derrumbe en el Palacio de Cibeles. Las horas previas a la gala fueron un ballet silencioso y agonizante de pretensión. Serafina se movió por su inmenso apartamento como un fantasma. La verdad no dicha colgaba entre ellos.
densa como un telón de terciopelo. Se puso el vestido azul marino. Era hermoso, una reliquia de un tiempo en el que creía que sus regalos eran pruebas de amor, no mordazas caras. La seda oscura se aferraba a su cuerpo cambiante, recordándole la vida que crecía dentro. Se miró al espejo, una extraña con ojos atormentados y el rostro pálido. Jonathan estaba ajeno, o simplemente no le importaba. Era un torbellino de egocentrismo, ajustando su smoking Tom Ford a medida, revisando los gemelos de diamante y dando órdenes a su asistente por teléfono. Era un hombre actuando en el gran escenario de su propio ego, y ella era una simple extraña en el decorado. «El coche está abajo», anunció, entrando al dormitorio. Se detuvo, recorriéndola con la mirada. «Bien, estás perfecta, compuesta». No era un cumplido a su belleza, sino a su capacidad de mantener la fachada. El viaje en el Maybach con chofer hasta el Palacio de Cibeles fue asfixiantemente silencioso. Serafina miraba por la ventana. Las luces de Madrid que una vez la emocionaron, ahora parecían frías e indiferentes. Podía sentir su impaciencia irradiando desde el otro lado del asiento de cuero. Él la necesitaba sonriente, la esposa que adora. Necesitaba que interpretara su papel. En cuanto salieron del coche, comenzó la función. Los flashes de las cámaras de la prensa explotaron en sus rostros. La mano de Jonathan se posó en su espalda, un gesto posesivo y de propiedad para las cámaras. Sonrió, saludó y la guió por la alfombra roja, un rey en su corte, dentro del grandioso salón. Era un mar de joyas, champán y poder calculado. El aire vibraba con el murmullo de 1000 conversaciones, cada una negociación, una validación, una transacción. «¡Jonathan!», saludó una mujer con el rostro estirado por la cirugía y un collar de esmeraldas que podría financiar un país pequeño. «Y Serafina, estás radiante. El embarazo te sienta de maravilla». Serafina forzó una sonrisa que se sintió como porcelana al agrietarse. «Gracias, Elena». Durante la primera hora, interpretó su papel sin fallos. Sonrió, asintió. Hizo comentarios triviales sobre arte y veranear en Ibiza. Se sentía a 1.000.000 de kilómetros, una observadora en su propia vida. Jonathan, mientras tanto, estaba en su elemento, estrechando manos, palmeando espaldas, su risa resonando por la sala. Él era el centro de este universo. Y entonces la vio, al otro lado del salón, cerca de la subasta silenciosa. Estaba una mujer que no podría haber sido más diferente a Serafina. Ángulos afilados, donde Serafina tenía curvas suaves. Su vestido era una audaz raja de seda carmesí. Su lápiz labial, un rojo depredador a juego. Tenía el cabello negro azabache, cortado en un bob moderno. Estaba riendo, sosteniendo una copa de champán, y sus ojos estaban fijos en Jonathan. Era Chloe Salas. Se parecía exactamente al tipo de mujer que escribiría «Eres un dios». Como atraído por un hilo invisible, Jonathan se excusó de una conversación y comenzó a abrirse camino entre la multitud, su camino dirigiéndose directamente hacia ella. Serafina observó, paralizada, cómo alcanzaba a Chloe. No la tocó al principio, pero la forma en que la miraba, la ligera inclinación de su cabeza, la sonrisa íntima que no alcanzaba sus ojos de cara al público, fue una confesión más condenatoria que cualquier mensaje de texto. Serafina sintió que la sangre se le escurría del rostro. Necesitaba aire. Disculpándose, se dirigió hacia una terraza lateral, su corazón latiendo un ritmo frenético y doloroso. Empujó las pesadas puertas de cristal
y salió al aire frío de la noche, el rugido de la ciudad abajo, un sonido distante. Se apoyó en la fría balaustrada de piedra, tomando respiraciones profundas y temblorosas. «Es todo un artista, ¿verdad?», Serafina se giró. Chloe Salas estaba allí, una sonrisa de suficiencia en su rostro. Sostenía su copa de champán como un arma. «Lo siento», Serafina apenas susurró. «Jonathan es la estrella del espectáculo». «Siempre lo es», dijo Chloe, dando un paso deliberado. Sus ojos se dirigieron al vientre de Serafina y luego volvieron a subir, un destello de algo frío y despectivo en su mirada. «Debe ser Serafina. Me ha hablado tan poco de ti». El insulto estaba perfectamente diseñado para herir. «¿Y usted es?», preguntó Serafina, fingiendo ignorancia, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. «Chloe, trabajamos juntos», dijo la mentira con la suavidad de la seda de su vestido. «En el nuevo proyecto de Asuka. Soy la diseñadora de interiores principal». «Ya veo», dijo Serafina, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos. «¿Y su trabajo suele implicar noches en suites de hotel y exigir señales para lofts privados?» La sonrisa de Chloe se amplió. La farsa había terminado. «Oh, cariño, viste los mensajes. Esperaba que lo hicieras. Esto lo hace mucho más fácil». Tomó un sorbo de champán. «Verás, tú eres el pasado. Eres la foto del antes. Eres la esposa de inicio, que necesitaba para parecer estable mientras construía su imperio. Pero ya lo construyó. Y ahora necesita una mujer que encaje, no esto». Ella gesticuló vagamente a la forma embarazada de Serafina. «Necesita una mujer poderosa, no una ama de casa». Cada palabra fue un dardo envenenado. Serafina sintió que las lágrimas brotaban, calientes y vergonzosas. Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron de nuevo. Era Jonathan. Su rostro, que había sido tan jovial momentos antes, era ahora una máscara de furia fría. Las había visto juntas. «Chloe, entra», ordenó, su voz baja y peligrosa. Chloe le lanzó a Serafina una mirada triunfal y regresó al salón. Jonathan se giró hacia Serafina, sus ojos encendidos. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Montando un numerito? ¿Intentas humillarme?» «Tú me estás humillando». Serafina sofocó las palabras, por fin cayendo de sus labios. «Estás humillando nuestro matrimonio, a nuestro hijo. Lo sé todo, Jonathan. Vi los mensajes, el loft, el hotel». Por una fracción de segundo, un destello de pánico cruzó su rostro, pero fue reemplazado por una pared inquebrantable de rabia. Su encanto, su fachada cuidadosamente construida, se desmoronó, revelando el núcleo feo y podrido. «Revisaste mi teléfono, después de todo lo que te he dado», siseó, acercándose tanto que ella pudo oler el whisky caro en su aliento. «Esta vida, este ático, ese vestido que llevas. Yo pagué por todo. No eres nada sin mí. Entraste en esto sin nada, y te irás sin nada». «Llevo a tu hijo», susurró, su mano volando instintivamente a su vientre. Soltó una risa corta y cruel. «Un niño con el que probablemente me tendiste una trampa para asegurar tu pensión por los próximos 18 años. No va a funcionar. Te daré una liquidación, una pequeña, suficiente para que empieces en algún lugar lejos de aquí. Firmarás un acuerdo de confidencialidad. No hablarás de esto con nadie y desaparecerás de mi vida. ¿Está claro?» La pura y asombrosa crueldad le robó el aliento. Esto no era un matrimonio desmoronándose, era una adquisición hostil. Ella había sido un negocio, y su contrato estaba siendo rescindido. «No», dijo, una chispa de desafío encendiéndose dentro de ella. «No voy a desaparecer». «Lo harás», dijo, su voz cayendo a una calma aterradora.
o haré de tu vida un infierno. Te arrastraré a una batalla por la custodia que no tienes ninguna posibilidad de ganar. Pintaré la imagen de una puta inestable, cazafortunas, ante el mundo, y ganaré. Porque yo soy Jonathan Sterling, y siempre, siempre gano. Se dio la vuelta y regresó a la gala, dejándola sola en la terraza, el frío viento azotándola. La hermosa fiesta resplandeciente en el interior de Cibeles parecía de repente grotesca, una danza de demonios. El desmoronamiento había sido completado. No solo le había roto el corazón, había amenazado con borrar su propia existencia. Estaba parada al borde de un abismo, y el hombre al que había prometido amar para siempre le había dado un último y brutal empujón. Pausa y pregunta. Interacción con la audiencia. ¿Te sorprende la extrema crueldad de Jonathan? ¿Crees que Serafina debería haber grabado esta confesión? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. 3. El abismo de Carabanchel. El desalojo fue rápido y despiadado. Serafina ni siquiera tuvo tiempo de procesar la confrontación en el palacio de Cibeles. Cuando llegó de vuelta al ático en un taxi que había pagado con los últimos 100 euros de su bolso, su tarjeta de acceso ya estaba desactivada. Un guardia de seguridad de mandíbula cuadrada, que la había saludado por su nombre todos los días durante 3 años, estaba de pie junto al ascensor privado, sus ojos rehusando encontrarse con los de ella. «Lo siento, señora Sterling», dijo. El «señora», sonando como una broma cruel. «Mis órdenes son no permitirle el acceso a la residencia, pero mis cosas, mi ropa, mis pertenencias personales, el cuarto del bebé». Su voz se quebró. Había pasado semanas montando la cuna con amor, doblando ropita diminuta y pintando un mural de una luna y estrellas suaves en la pared. Un servicio de mensajería entregará algunas cajas de sus efectos personales a una dirección de su elección. «Mañana», recitó el guardia, su tono plano. «El asistente del señor Sterling se pondrá en contacto para arreglarlo». Era el lenguaje de un despido corporativo, no el final de un matrimonio. Estaba siendo reducida de personal. Se quedó allí, en el vestíbulo opulento y silencioso, vestida con un vestido de 10.000 euros, sin llave, sin cartera y sin un lugar a donde ir. Las cuentas bancarias conjuntas, pronto descubriría, habían sido sistemáticamente vaciadas, dejando solo unos pocos cientos de euros. Las tarjetas de crédito a su nombre, canceladas. Jonathan había estado planeando esto durante semanas, cortando meticulosamente cada cuerda que la conectaba a su vida y su fortuna. Sus primeras llamadas fueron a buzones de voz. Amigos, o personas que ella pensaba que eran amigos, estaban de repente no disponibles. Eran sus amigos. Se dio cuenta con una punzada nauseabunda. Su lealtad pertenecía al hombre que organizaba las fiestas extravagantes y financiaba sus fundaciones favoritas. Desesperada, llamó a la única persona con la que sabía que podía contar. Su vieja compañera de piso de la universidad, Anna Sharma, una actriz de teatro con dificultades que vivía en un diminuto cuarto piso sin ascensor en Carabanchel. Ana no dudó. «Sube a un taxi. Ahora. Yo lo pago cuando llegues». El viaje desde el corazón de la Castellana hasta las calles de clase trabajadora de Carabanchel se sintió como un descenso a otro mundo. Las torres brillantes se dieron a bloques de apartamentos de ladrillo y bulliciosos bazares. Era un mundo que Serafina había dejado atrás, un mundo que Jonathan le había enseñado a menospreciar. El apartamento de Ana era pequeño, desordenado con guiones y carteleras de teatro, y olía a incienso y ajo, pero estaba cálido. Cuando Ana abrió la puerta y vio a Serafina, perdida y rota en su vestido de diseñador, la abrazó con ferocidad. Por primera vez en toda la noche,
Serafina se permitió romperse, sollozando en el hombro de su amiga hasta que no le quedaron más lágrimas. Las semanas que siguieron se difuminaron en un sombrío montaje de supervivencia. Las prometidas cajas llegaron, conteniendo solo su ropa vieja de antes de conocer a Jonathan, algunas baratijas sentimentales y un cheque brutalmente impersonal de 10,000 euros. La carta adjunta de su abogado lo llamaba una liquidación final, generosa e innegociable. No había nada del cuarto del bebé, ni fotos de ecografías, ni libros de bebé. Fue un acto calculado de crueldad para separarla de su pasado compartido y del futuro de su hijo. Esos 10,000 euros tenían que durar. Serafina encontró un pequeño y lúgubre apartamento en el sótano de una zona menos deseable de Leganés. Estaba húmedo, la única ventana daba a una pared de hormigón, y las discusiones del vecino de arriba eran una banda sonora constante. Pero era suyo. Compró un colchón de segunda mano, una placa eléctrica y algunos muebles desiguales. Sus días transcurrían navegando por la burocracia de los servicios sociales, solicitando la seguridad social y tratando de encontrar trabajo freelance. Nadie quería contratar a una curadora de arte embarazada de 8 meses y sin referencias recientes. Su mundo se había reducido de las amplias vistas de Madrid a las 4 paredes húmedas de una habitación subterránea. La vergüenza era un peso físico. Una tarde, mientras esperaba en la fila de un comedor social, vio una revista brillante en el puesto de pago. En la portada, Jonathan y Chloe radiantes. El titular decía: la pareja poderosa, Jonathan Sterling, y la gurú del diseño Chloe Salas, hablan de amor y de construir el futuro. En el artículo, se le citaba diciendo que era más feliz que nunca y que esperaba un futuro sin las cargas del pasado. No mencionaba una esposa o un hijo. Había sido completa y absolutamente borrada. La soledad era la peor parte. Era una compañera fría y constante. Se sentaba en su pequeña habitación oscura, sus manos en su vientre sintiendo a Leo patear, y se inundaba de una mezcla aterradora de amor y miedo. Ella era su única protectora, su única esperanza, y se sentía profunda y desesperadamente inadecuada. Algunas noches, la desesperación era tan profunda que apenas podía respirar. Se acurrucaba en su colchón grumoso, las sirenas aullando afuera, y se preguntaba cómo iba a sobrevivir, cómo podría traer un niño a este mundo sombrío e implacable. El invierno llegó, cubriendo la ciudad con una capa de hielo implacable. La calefacción de su apartamento era temperamental. Pasaba los días envuelta en una manta raída, sosteniendo una sola taza de té para calentar sus manos. Sus ahorros disminuían a un ritmo alarmante. Vendió la última pieza de joyería decente que poseía, unos simples pendientes de perlas de su madre, solo para pagar el alquiler y comprar vitaminas prenatales. Este era el fondo. Este era el infierno que Jonathan había prometido crear para ella. Había triunfado. Estaba sola, embarazada y sin dinero, viviendo en las sombras de la ciudad que él comandaba. Ya no le quedaba nada que perder. Y en ese lugar yermo y desesperado, comenzó a formarse un pequeño y duro núcleo de algo nuevo. No era esperanza, todavía no. Era algo más duro, más frío. Era resiliencia, una tranquila y terca negativa a ser quebrantada. No permitiría que él ganara. Por Leo, encontraría una manera de salir de este abismo, incluso si tenía que hacerlo pulgada a pulgada con las uñas ensangrentadas. El invierno más frío de su vida había congelado sus lágrimas, y en su lugar, una fuerza tranquila e inquebrantable comenzó a echar raíces. Momento de reflexión.
CTA emocional. Si has pasado por una gran traición, ¿qué te ayudó a levantarte? Comparte tu palabra clave de resiliencia. Por ejemplo, fe, hijos, rabia, en los comentarios. Breto, la herencia oculta de la moraleja. Era un martes a finales de febrero, el tipo de día gris y sombrío que hacía que Madrid se sintiera como una prisión de hormigón. Un viento helado sacudía la única ventana sucia del sótano de Serafina. Estaba de 8 meses, y su cuerpo le dolía con un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Acababa de regresar de una infructuosa entrevista de trabajo para un puesto de recepcionista para el que estaba sobrecualificada. Su menguante cuenta bancaria apenas superaba los 200 euros. Pegado a su puerta había un sobre grueso de color crema. Estaba totalmente fuera de lugar. El papel era pesado, de cartulina costosa, y el remite era de un bufete de abogados en Mayfair, Londres, Penhaligon and Crest. Su nombre y dirección estaban escritos en una caligrafía elegante y anticuada. Su primer pensamiento fue que era de Jonathan. Una nueva amenaza, una nueva maniobra legal. Su corazón martilleó contra sus costillas mientras lo abría con dedos temblorosos. El membrete estaba en relieve, el lenguaje formal y denso. No era de Jonathan. Era una especie de citación, una solicitud urgente para su presencia con respecto a la herencia de un tal Sr. Alastair Blackwood. El nombre no significaba nada para ella. Leyó la carta 3 veces. Se le frunció el ceño. Hablaba de un testamento y de que ella había sido nombrada beneficiaria principal. Tenía que ser un error, una estafa, un engaño cruel y elaborado. Casi la tiró, pero algo la detuvo. La calidad del papel, el tono oficial, la especificidad de su nombre. Serafina Ann Hayes. Conocían su nombre de soltera. La carta incluía un número para su oficina afiliada en Madrid y una tarjeta de llamadas internacionales prepagada. Con una sensación de cansada absurdidad, hizo la llamada. Una asistente legal, con acento británico nítido, confirmó la autenticidad de la carta y concertó una reunión para la tarde siguiente en una oficina en la calle Serrano. Un mundo de distancia de su realidad actual. Al día siguiente, pasó una hora agonizando sobre qué ponerse, finalmente decidiéndose por el único vestido de maternidad limpio y de aspecto profesional que poseía. El viaje de regreso a Madrid se sintió surrealista al entrar en el vestíbulo silencioso, con paneles de caoba, del bufete de abogados. Se sintió como una impostora. La recepcionista, una mujer de aspecto severo con el pelo gris perfectamente peinado, miró su abrigo desgastado por encima de la nariz, pero la condujo a una sala de conferencias con una vista impresionante de la ciudad. Unos minutos después, entró un hombre de unos 60 y tantos años, alto e impecablemente vestido, con un traje de Savile Row, con ojos amables e inteligentes detrás de gafas de montura metálica. Exudaba un aura de competencia tranquila e inquebrantable. «¿Señora Sterling? ¿O prefiere señorita Hayes?», preguntó, su voz un barítono suave y melódico. No esperó respuesta. «Digamos, señorita Hayes, soy Arthur Penhaligon». Le estrechó la mano. Su agarre fue firme y tranquilizador. «Creo que ha habido un error», comenzó Serafina de inmediato. «No conozco a nadie llamado Alastair Blackwood». El señor Penhaligon esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Por favor, siéntese». Abrió un grueso maletín de cuero y extendió un archivo. Alastair Blackwood era su abuelo materno. Serafina lo miró, estupefacta. «¿Mi abuelo? Eso es imposible. Mi madre era huérfana. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella era un bebé. Eso es lo que siempre me dijo». «Esa», dijo el señor Penhaligon con suavidad.
Es la historia que Alastair le instruyó que contara. Fue una ficción que ambos acordaron. La verdad es un poco más complicada. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Su madre, Eleanor Blackwood, no era huérfana. Era la única hija de Alastair, su querida hija. Pero se enamoró de un hombre que él no aprobaba. Su padre, un humilde bibliotecario universitario. Alastair era un hombre de inmensa riqueza e influencia. Provenía de una fortuna muy antigua. Esperaba que su hija se casara dentro de su círculo. Cuando ella eligió el amor sobre el legado, él le dio un ultimátum: terminar la relación o ser desheredada. Ella eligió a su padre. La historia era tan extravagante, tan dramática, que parecía sacada de una novela. Serafina se sentó en silencio atónito mientras él continuaba. Alastair la cortó por completo. Era un hombre orgulloso y obstinado, y llegó a lamentar profundamente su decisión, especialmente después de la prematura muerte de su madre hace una década. Intentó encontrarla entonces, pero usted se acababa de casar con el señor Sterling y había cambiado su nombre. Había, para todos los efectos, desaparecido en una nueva vida. Respetó la elección de su madre y decidió vigilarla desde la distancia, sin querer inmiscuirse nunca. Falleció hace 2 semanas a la edad de 94 años. El señor Penhaligon deslizó un documento sobre la mesa pulida. Era la primera página del testamento de Alastair Blackwood. Pasó los últimos 40 años de su vida construyendo uno de los imperios logísticos y tecnológicos privados más grandes del mundo, Blackwood Global Holdings. Nunca se volvió a casar y no tuvo otros hijos. En su testamento, nombró a su madre como su única heredera. En caso de su fallecimiento, toda la herencia pasa a su única descendiente viva. A usted, señorita Hayes. Los ojos de Serafina escanearon la página, su mente luchando por comprender las palabras. ¿Toda la herencia?, repitió débilmente. ¿Qué significa eso? El señor Penhaligon la miró directamente, su mirada firme y amable. Significa que ahora es la única propietaria de Blackwood Global Holdings. La cartera incluye intereses de control en líneas navieras globales, varias startups tecnológicas importantes, una vasta cartera inmobiliaria internacional y un fondo de capital privado. Hay propiedades en Londres, Ginebra y Hong Kong. También está, por supuesto, el capital líquido. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. Señorita Hayes, sé que esto es un shock. Para ser precisos, después de la legalización, su patrimonio neto estará en la vecindad de 27.000 millones de euros. El número no se registró. Era una abstracción, una cadena de ceros, sin conexión con su realidad de contar monedas para el billete de metro. 27.000 millones. El patrimonio neto total de Jonathan, la fortuna sobre la que había construido su identidad, se estimaba en unos 200 millones. Era un error de redondeo en la herencia Blackwood. Ella comenzó a reír. No era una risa alegre. Era la risa histérica y desquiciada de una mente empujada más allá de sus límites. Se rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro. Lágrimas de shock, de dolor por la familia que nunca conoció, y de una ironía salvaje e increíble que era casi demasiado cruel para ser real. El señor Penhaligon esperó pacientemente hasta que su risa se calmó en respiraciones temblorosas. Entiendo que esto es abrumador, dijo suavemente. El señor Blackwood lo previó. Dejó instrucciones muy específicas. El propósito de mi firma es guiarla, protegerla y ayudarla a tomar el control de su legado. Nuestro primer punto de orden es su seguridad
y bienestar inmediatos. Se ha dispuesto una residencia segura. Un equipo está en espera para manejar todas y cada una de sus dificultades actuales. Sus ojos tenían un destello de otra cosa, un profundo desdén profesional. Hicimos una verificación de antecedentes exhaustiva, por supuesto. Estamos muy al tanto de su situación con el señor Sterling. Serafina miró su vientre hinchado, a la vida que Jonathan había desestimado y descartado. Pensó en el sótano húmedo, las colas del comedor social, la desesperación aplastante. Y luego miró por la ventana el skyline de la ciudad, a las torres de cristal y acero, donde hombres como Jonathan Sterling jugaban a ser Dios. Él la había arrojado a la tierra, creyendo que ella no era nada. No tenía idea de que ella era la heredera de un reino que hacía que el suyo pareciera un castillo de arena infantil. El leve golpe del destino no solo había abierto una puerta, había abierto un agujero en la pared de su prisión, revelando un mundo de poder y posibilidades que nunca pudo haber imaginado. El shock estaba comenzando a desvanecerse, reemplazado por un pensamiento frío, claro y galvanizador. Esto no era solo un salvavidas, era un arma, y ella, para aprender a blandirla. Guamtes la acción. Suscripción. ¿Crees que Serafina está a punto de desatar una venganza épica? Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte el explosivo y el acto coemiso. V. La arquitecta de la venganza en Serrano. La transformación fue tan rápida como absoluta. A las pocas horas de salir de la oficina de Arthur Penhaligon, la antigua vida de Serafina dejó de existir. Un Cadillac Escalade negro y blindado la sacó del mundo de los pisos sin ascensor y las rejas de Leganés. Su nuevo hogar era toda la planta superior de una discreta torre residencial ultra segura en el barrio de Salamanca, un edificio a prueba de paparazzi con ascensor privado y un equipo de seguridad dedicado. El apartamento era una extensión de lujo sobrio, con maderas cálidas, telas suaves y vistas impresionantes de 360 grados de Madrid. Era opulento, pero a diferencia del frío ático de Jonathan, se sentía como un santuario. En una mesa de la sala de estar, había una pequeña fotografía enmarcada de una joven hermosa y sonriente con los ojos de Serafina. Una nota del señor Penhaligon estaba al lado. Su madre, Eleanor. Su abuelo la guardaba en su escritorio. Los primeros días fueron un borrón de actividad administrada. Un equipo de profesionales discretos descendió sobre su nueva vida. Un chef personal preparaba comidas nutritivas para su embarazo. Un asesor financiero le dio una visión general simplificada de sus nuevos activos. Un jefe de seguridad detalló las medidas tomadas para su seguridad y la de su hijo por nacer. Le dieron un nuevo teléfono, un nuevo portátil y una simple tarjeta de crédito negra sin límite establecido. La primera compra que hizo fue un nuevo y cálido abrigo de invierno, pero esto no se trataba de entregarse al lujo. Arthur Penhaligon fue un mentor firme y metódico. Alistair no le dejó una fortuna, señora Hayes, le dijo durante una de sus primeras reuniones diarias en su nueva oficina en casa. Le dejó un imperio, y un imperio requiere una gobernante. Comenzó su educación de inmediato. No la abrumó con datos financieros incomprensibles. En cambio, comenzó con la historia. Le habló de su abuelo, un hombre brillante pero despiadado, que construyó su imperio a partir de un único carguero oxidado después de la guerra. Le habló del espíritu de Blackwood Global, de dominio tranquilo e inversión a largo plazo sobre empresas llamativas y de alto riesgo. Trajo a los jefes de las principales divisiones, transporte marítimo,
tecnología, bienes raíces, para informarla. Eran hombres mayores y serios, inicialmente cautelosos con esta joven embarazada y desconocida. Pero Serafina escuchó. No fingió entenderlo todo. Hizo preguntas inteligentes y perspicaces, recurriendo a su ojo de curadora de arte para el detalle y su naturaleza tranquila y observadora. Absorbía información como una esponja. 2 semanas después de la reunión que cambió su vida, Serafina se puso de parto. Dio a luz no en un hospital público, sino en una suite privada reservada en la Clínica Ruber Internacional, atendida por el obstetra de élite de Madrid. Sostuvo a su hijo Leo en sus brazos y sintió una ola de amor tan feroz y poderosa que eclipsó todo lo demás. Mirando su rostro pequeño y perfecto, hizo un voto silencioso. No lo criaría a la sombra de la crueldad de su padre. Lo criaría a la luz de la fuerza de su madre. Construiría un mundo para él donde estaría seguro, amado y orgulloso del nombre que llevaba. No Sterling, sino Hayes. La maternidad la cambió. Los vestigios persistentes de la mujer tímida y con el corazón roto que Jonathan había descartado fueron quemados por el fuego de la devoción maternal. Su enfoque se agudizó. Su resolución se endureció en acero templado. Mientras Leo dormía en su guardería bellamente equipada al final del pasillo, ella se quedaba hasta altas horas de la noche estudiando balances y propuestas de inversión con el señor Penhaligon. Su perfil público siguió siendo inexistente. El imperio Blackwood era notoriamente privado, y el equipo de Penhaligon se aseguró de que siguiera así. Para el mundo, y lo que es más importante, para Jonathan Sterling, Serafina Hayes simplemente se había desvanecido. Él probablemente asumió que había tomado sus 10,000 €, y se había arrastrado a algún rincón olvidado del país. Había mudado a Chloe al ático de la Castellana y estaba exhibiendo su vida glamurosa en las redes sociales y las páginas de sociedad. Estaba organizando fiestas, cerrando tratos y celebrando su libertad. No tenía idea de que un titán financiero se estaba forjando en un tranquilo apartamento a menos de 8 kilómetros de su puerta. La primera gran decisión ejecutiva de Serafina llegó 3 meses después del nacimiento de Leo. La división tecnológica de Blackwood Global tenía la oportunidad de adquirir una startup de energía verde innovadora, pero con dificultades. La junta estaba dividida. Era un riesgo. Los números eran fronterizos. Serafina pasó una semana entrevistando personalmente a los jóvenes y apasionados ingenieros de la startup. No vio lo que era la empresa, sino lo que podría llegar a ser. Resonó con su deseo de construir un futuro mejor para su hijo. La adquiriremos, anunció en una videoconferencia con la Junta, y financiaremos por completo su investigación y desarrollo. Esto no se trata de ganancias a corto plazo. Se trata de legado. Su tono era tranquilo, silencioso, pero contenía una nota de mando inconfundible. La Junta, acostumbrada al liderazgo decisivo de Alistair, reconoció el mismo núcleo de acero en su nieta. Votaron por unanimidad a favor. Fue su primer sabor del verdadero poder, y descubrió que le sentaba bien. También comenzó a cambiar físicamente. La presencia silenciosa, casi apologética, se había ido. Con la ayuda de un entrenador personal y un estilista, recuperó su fuerza. Cortó su largo cabello en un sofisticado estilo a la altura de los hombros. Su guardarropa fue reconstruido con piezas elegantes y a medida de diseñadores como The Row y Loro Piana. Ropa que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Cuando se miró al espejo, ya no vio a una víctima. Vio a la CEO de Blackwood Global Holdings. Vio a la madre de Leo.
Una tarde, el señor Penhaligon se acercó a ella con un nuevo archivo. Era grueso y detallado. «Es hora», dijo simplemente. Ella lo abrió. Dentro había un dossier completo y exhaustivo sobre Sterling Properties. Detallaba cada préstamo, cada inversor, cada acuerdo pendiente, cada vulnerabilidad legal. Todo el imperio de Jonathan estaba expuesto en unas pocas cientos de páginas. Su proyecto más grande y ambicioso, el que había llamado su acuerdo monstruoso, era una torre residencial de lujo en la zona de Aska. Estaba apalancado hasta el límite para financiarlo, dependiendo de una ronda final de financiación de una firma de inversión suiza para completarlo. La firma suiza, Vector Capital, ha sido un socio silencioso de Blackwood Global durante más de 30 años, dijo el señor Penhaligon, con una ligera y sombría sonrisa. Nos deben mucha lealtad. Están, digamos, abiertos a nuestra guía sobre este asunto. Serafina levantó la vista del archivo, sus ojos fríos y claros como diamantes. Jonathan había intentado destruir su futuro. Ahora ella tenía el suyo en sus manos. La heredera había pasado meses aprendiendo su nuevo papel, consolidando su poder y sanando sus heridas. El tiempo de esconderse había terminado. El tiempo del ajuste de cuentas había comenzado. 7. El ajuste de cuentas. Caída en Aska. La caída de Jonathan Sterling no fue una explosión ruidosa y dramática, sino una implosión silenciosa y calculada, orquestada desde la serena oficina en casa de la mujer que había intentado borrar. La venganza de Serafina no nació de la pasión frenética, sino de una estrategia fría como el hielo. Abordó el desmantelamiento de su imperio con la misma precisión meticulosa que una vez usó para curar una exposición de arte. Cada pieza tenía su lugar, cada movimiento su propósito. El primer paso fue silencioso. Actuando bajo la autoridad de Serafina, Vector Capital, el inversor suizo crucial de Jonathan, retiró su línea de crédito de 800 millones de euros para el proyecto de Aska, citando una reestructuración repentina de la cartera. El aviso oficial se entregó a través de un correo electrónico estéril y desprovisto de emoción. Para Jonathan, esto fue una catástrofe. La noticia llegó a su escritorio un lunes por la mañana. Estaba sobreapalancado, con contratistas exigiendo el pago y plazos inminentes. Sin esa ronda final de financiación, todo el proyecto, la joya de la corona de su carrera, colapsaría. Se apresuró, llamando a sus contactos en Vector, pero se encontró con una pared educada e impenetrable de jerga corporativa. La decisión era final. El pánico comenzó a instalarse. Empezó a llamar a otros bancos, a otros inversores, tratando de asegurar una nueva línea de crédito. Pero la noticia viaja rápido en el mundo de las altas finanzas. La retirada repentina de una firma conservadora como Vector fue una bandera roja masiva. Nadie quería tocar un proyecto que de repente era radiactivo. Cada puerta que tocó fue cerrada cortés, pero firmemente en su cara. El segundo movimiento llegó una semana después. Una subsidiaria poco conocida de la división inmobiliaria de Blackwood Global, una empresa fantasma llamada Bedrock Acquisitions, comenzó a comprar silenciosamente la deuda corporativa que Sterling Properties tenía con sus principales prestamistas. Jonathan había utilizado un apalancamiento agresivo para construir su empresa, pidiendo prestado fuertemente contra sus activos existentes. Bedrock Acquisitions, rebosante del efectivo casi ilimitado del imperio Blackwood, compró esa deuda por una miseria de bancos que ahora estaban nerviosos por un posible impago. En el espacio de 2 semanas, Serafina,
a través de su empresa fantasma, se había convertido en la principal acreedora de Jonathan. En efecto, él ahora estaba en deuda con ella. Él no tenía ni idea, por supuesto. Solo sabía que su mundo financiero se estaba encogiendo. Las paredes se cerraban a una velocidad aterradora. La presión comenzó a notarse. El magnate confiado y arrogante fue reemplazado por un hombre atormentado y desesperado. Hubo discusiones furiosas y susurradas con Chloe en restaurantes caros, escuchadas por columnistas de chismes. Chloe, que se había sentido atraída por su poder y éxito, tenía poca paciencia para su estrés y sus crecientes fracasos. Las compras desenfrenadas se ralentizaron, luego se detuvieron. La charla de un verano en un yate en el Mediterráneo fue reemplazada por un silencio tenso. El acto final fue una obra maestra de teatro corporativo. Con el proyecto de Asuka al borde de la ejecución hipotecaria, surgió un nuevo comprador, una misteriosa compañía tenedora ultra privada. Otra de las creaciones de Serafina, llamada Phoenix Legacy Group, hizo una oferta para comprar todo el proyecto estancado, junto con el interés de control en Sterling Properties, por una fracción de su valor original. Era una oferta baja, un insulto. Pero era la única oferta sobre la mesa. Era aceptarla o enfrentarse a la bancarrota total, la humillación pública y un aluvión de demandas de sus otros inversores. Con la espalda contra la pared, Jonathan se vio obligado a concertar una reunión con el director de este Phoenix Legacy Group. Esperaba negociar, apelar a su sentido comercial para salvar algún pedazo de su reino desmoronado. La reunión se fijó en un lugar neutral, una sala de conferencias en el último piso de las oficinas de Penhaligon and Crest, en la calle Serrano, el mismo lugar donde había comenzado la nueva vida de Serafina. Jonathan llegó con aspecto demacrado. Su traje caro parecía colgarle, y había círculos oscuros bajo sus ojos. Entró en la sala de conferencias, listo para defender su caso ante algún asaltante corporativo sin rostro. Y entonces la vio. Serafina estaba sentada a la cabeza de la larga mesa pulida. No era la mujer rota y embarazada que él había echado al frío. Esta era una persona completamente diferente. Llevaba una blusa de seda color crema y un traje negro elegantemente cortado, que hablaba de un poder inmenso y tranquilo. Su cabello era liso, su expresión tranquila e ilegible. A su lado, mirando con aprobación silenciosa, estaba Arthur Penhaligon. El color se drenó del rostro de Jonathan. Se detuvo en la puerta, con la boca abierta, una letanía de emociones confusas. Shock, incredulidad, horror incipiente, se reflejando en sus facciones. «¿Serafina?», tartamudeó. ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? Creo que estás aquí para reunirte con el director de Phoenix Legacy Group, dijo ella, su voz uniforme y fría, sin traicionar la agitación que sentía por dentro. Esa sería yo. Por favor, toma asiento, Jonathan. Tenemos mucho que discutir. Se tambaleó en una silla, sus ojos mirando alrededor de la habitación, como si buscara una salida. Esto es una broma. Esto es imposible. ¿Cómo pudiste tú? Nunca preguntaste por mi familia, Jonathan, dijo, interrumpiéndolo. Nunca estuviste interesado en mi vida antes de ti. Simplemente asumiste que yo era nada, que venía de la nada. Fue un descuido bastante costoso de tu parte. Ella deslizó la oferta de adquisición sobre la mesa. Este es el trato. Cederás tu empresa y todos sus activos, incluido el ático. A cambio, Phoenix Legacy asumirá toda tu deuda y responsabilidades. Te quedarás sin nada. Exactamente la misma posición en la que me dejaste. Hizo una pausa, y su tono se volvió aún más cortante. Pero me siento generosa. No te dejaré en la calle.
He arreglado una indemnización. 10.000 euros. Empujó un cheque de caja sobre la mesa, la misma cantidad que él le había dado. El simbolismo fue brutal y aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Él la miró fijamente, su rostro una máscara de desesperación. La arrogancia se había ido, reemplazada por una debilidad patética y suplicante. Será, por favor, no hagas esto. Lo siento. Fui un tonto. Podemos arreglarlo. Piensa en nuestro hijo. Era la primera vez que mencionaba a Leo en casi un año. La súplica desesperada y transparentemente manipuladora la enfermó. Su nombre es Leo Hayes, dijo, su voz con un tono de hielo. Y nunca volverás a pronunciar su nombre. Renunciaste al derecho de ser su padre cuando arrojaste a su madre con nada más que un vestido y un corazón roto. Esto no se trata de emoción, Jonathan. Esto es negocios. Tú me enseñaste eso. La imagen lo es todo. Presentar un frente unido. Estas fueron tus lecciones. Se puso de pie, señalando el final de la reunión. Tienes 24 horas para firmar. Si te niegas, exigiremos tu deuda. Y yo personalmente me aseguraré de que estés tan enterrado en litigios que nunca más volverás a ver la luz. Arthur te acompañará a la salida. Jonathan se quedó balbuceando, un hombre roto en una habitación que simbolizaba su derrota completa y absoluta. Mientras Serafina salía, no sintió una oleada de alegría triunfante. Sintió una tranquila y solemne sensación de cierre. No lo había destruido por odio. Lo había hecho para proteger el futuro de su hijo y para reclamar su propia narrativa. El arquitecto de su dolor estaba ahora atrapado en las ruinas de su propia creación, mientras que ella, la mujer que él había considerado sin valor, era la arquitecta de todo. El karma había sido entregado no por el destino, sino por su propia mano. Epílogo. La Reina de Madrid. En las semanas posteriores a la adquisición hostil, los últimos vestigios del mundo de Jonathan Sterling fueron barridos. La noticia de su espectacular caída se extendió por los círculos financieros y sociales de Madrid. Los medios, que una vez habían celebrado su genio, ahora se regocijaban con su desaparición, pintándolo como un cuento con moraleja de soberbia y codicia. Su foto ya no estaba en la portada de Expansión, sino salpicada en las páginas de El Mundo, mostrándolo desaliñado y demacrado al salir de la oficina de su abogado. Chloe Salas, fiel a su naturaleza, abandonó el barco que se hundía en el momento en que el dinero se agotó. Se fue del ático antes de que la tinta se secara en los papeles de adquisición, llevándose consigo una pequeña fortuna en joyas y ropa de diseñador. Su tiro de despedida fue una entrevista anónima mordaz, con un blog de chismes que detallaba los fracasos de Jonathan y lo etiquetaba de tóxico. Perdió a su amante, su reputación y su estatus de un solo golpe. La hermosa vida por la que había matado su matrimonio había resultado ser nada más que un espejismo. Serafina nunca volvió al ático de la Torre Picasso. El lugar albergaba demasiados fantasmas. En cambio, hizo que se despejara profesionalmente todo el apartamento y donó el contenido a una organización benéfica que ayudaba a amueblar casas para sobrevivientes de abuso doméstico. El apartamento en sí se convirtió en un activo corporativo de Phoenix Legacy Group. Ella no tenía ningún deseo de vivir en el monumento a su dolor pasado. Su hogar era el santuario cálido y lleno de luz en Salamanca, con los gorgoteos felices de Leo resonando por los pasillos. Una tarde, un mes después de la toma de control, recibió una llamada de Ana. «No vas a creer quién está trabajando en la cafetería cerca de mi apartamento», dijo, haciendo lates y tratando muy duro de ser invisible. Era Jonathan.
despojado de sus activos y reputación, con los honorarios legales en aumento, se había visto obligado a tomar un trabajo servil para sobrevivir. El rey de los bienes raíces de Madrid ahora estaba sirviendo capuchinos en el metro de Carabanchel. Una parte de ella, una pequeña parte herida de hace mucho tiempo, podría haber sentido una sombría satisfacción ante esta noticia, pero la Serafina de hoy solo sintió una lástima distante. Su destino ya no era su preocupación. Su mundo era infinitamente más grande ahora. Derramó su energía no en regodearse en su caída, sino en construir su propio legado. Demostró ser una líder nata, poseyendo los instintos agudos de su abuelo, pero templados con una empatía que a él le había faltado. Ella defendió la startup de energía verde, que ahora estaba floreciendo bajo su inversión. Estableció la fundación Eleanor Hayes, una importante organización filantrópica dedicada a apoyar a madres solteras y proporcionar educación artística en comunidades desfavorecidas. Se estaba haciendo conocida no como una misteriosa heredera, sino como una líder empresarial astuta, compasiva y visionaria. Sus días estaban completos. Las mañanas eran para Leo, risas, cuentos y viajes al Parque del Retiro, con un discreto equipo de seguridad vigilando. Las tardes eran para dirigir un imperio global multimillonario. Encontró un equilibrio entre la maternidad y la sala de juntas, que se sentía natural y empoderador. Estaba rodeada de un equipo pequeño y leal, con Arthur Penhaligon como su consigliere de confianza, y Ana, a quien había contratado para dirigir la división de arte de su fundación, como su amiga incondicional. Una fresca tarde de otoño, aproximadamente un año después de que su vida cambiara irrevocablemente, salía tarde de su oficina. Mientras se dirigía a su coche que la esperaba, una figura emergió de las sombras. Era Jonathan. Se veía terrible, delgado, mal vestido, su rostro grabado con desesperación. «Sarah, por favor», comenzó. Su voz ronca. «Solo habla conmigo un minuto». Su equipo de seguridad avanzó, pero ella levantó una mano, deteniéndolos. Miró a este hombre que había sido el centro de su universo, que le había causado un dolor inimaginable, y no sintió nada. La ira se había ido. El dolor era una cicatriz distante. «No hay nada de qué hablar, Jonathan», dijo, su voz tranquila y firme. «Lo siento», suplicó, las lágrimas asomando en sus ojos. «Sé que no lo merezco, pero pido tu perdón, por otra oportunidad. No por mí, sino para conocer a mi hijo». Serafina lo miró y, por primera vez, lo vio por lo que realmente era. Un hombre pequeño, debilitado por su propia codicia y ego. «El perdón no me corresponde darlo a mí, Jonathan. Eso es algo que tendrás que encontrar por ti mismo», dijo. Su voz se suavizó ligeramente, no con afecto, sino con finalidad. «Pero Leo, él tiene una buena vida. Es feliz y seguro y amado, y será criado para ser un hombre amable, fuerte y honorable. Será todo lo que tú no eres. Esa es mi prioridad. Y tú no eres y nunca serás parte de eso. Adiós». Se subió al coche sin mirar atrás y se marchó, dejándolo parado en el pavimento bajo las duras luces de la ciudad. No estaba mirando hacia atrás, a los restos de su pasado. Estaba conduciendo hacia su futuro. Su historia no fue un cuento de hadas de una mujer salvada por una fortuna repentina. Fue la historia de una mujer a la que se le entregó una herramienta y a través de su propia inteligencia, resiliencia y fuerza de carácter, la utilizó para salvarse a sí misma. El dinero había sido el catalizador, pero el poder había estado dentro de ella todo el tiempo. Mientras el coche aceleraba por las brillantes calles de Madrid, ella sonrió.
No era la esposa descartada de Jonathan Sterling o la heredera sorpresa de Alistair Blackwood. Ella era Serafina Hayes, y apenas estaba comenzando. Conclusión, final y reflexión. Esta fue una historia de traición definitiva, pero lo que es más importante, de resiliencia definitiva. El viaje de Serafina nos demuestra que a veces tocar fondo es lo que nos permite construir una base para un futuro más fuerte. Su karma no fue un giro pasivo del destino que cayó del cielo. Fue un camino que ella misma labró, utilizando los recursos que se le dieron para corregir un terrible error y construir un legado de fuerza para su hijo. Nos recuerda que nuestro verdadero valor nunca se define por con quién estamos o lo que tenemos, sino por la fuerza que encontramos dentro de nosotros mismos cuando todo se ha perdido. Llamada a la acción final, CTA. ¿Qué te pareció el épico regreso de Serafina? ¿Crees que su venganza fue justificada o fue demasiado lejos con Jonathan? Opción A. Justificada. Se lo merecía por completo. Opción B. Fue demasiado lejos, pero era una venganza dulce y necesaria. Vota tu opción favorita en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite un poco de inspiración de venganza poderosa. Gracias por escuchar.